Cuando piensas en una abuela, probablemente imaginas a una mujer amable, dulce, alguien que te ofrece galletas y una taza de té. Pero en Sacramento, California, la historia de Dorotea Puente rompió con ese estereotipo de la forma más macabra posible. Dorotea Puente era una anciana aparentemente amable que regentaba una pensión para personas mayores y vulnerables, pero detrás de su sonrisa tranquila escondía un oscuro secreto. Desvivía a sus inquilinos y los enterraba en su jardín para cobrar sus cheques de seguridad social. ¿Cómo una mujer de apariencia inofensiva pudo cometer actos tan atroces? ¿Qué la llevó a desvivir a quienes confiaban en ella? Y, lo más inquietante, ¿cómo logró ocultar sus crímenes durante tanto tiempo? La historia de Dorotea Puente es un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de las apariencias más inocentes. Una mujer que muchos consideraban amable y generosa terminó siendo una desvividora en serie que se aprovechó de los más vulnerables. Dorothea Helen Gray, más conocida como Dorotea Puente, nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California. Su infancia estuvo marcada por la tragedia y la violencia. Un inicio oscuro que, según algunos expertos, podría haber influido en su futura vida criminal. Dorotea era la sexta de 7 hijos. Sus padres eran alcohólicos y abusivos, y la familia vivía en la pobreza extrema. Su madre a menudo dejaba a los niños sin supervisión, mientras que su padre, un veterano de guerra, sufría de problemas mentales y abusaba de su familia. Los primeros años de vida de Dorotea estuvieron llenos de abandono, abuso y caos. Este tipo de entorno puede afectar profundamente la psicología de una persona, especialmente cuando se trata de desarrollar empatía y vínculos emocionales saludables. Cuando Dorotea tenía solo 8 años, su padre murió de tuberculosis. Un año después, su madre falleció en un accidente automovilístico. Tras quedar huérfana, fue enviada a un orfanato donde, según su testimonio, sufrió abusos físicos y emocionales. A medida que creció, Dorotea comenzó a reinventarse. Se casó por primera vez a los 16 años, pero su matrimonio terminó en divorcio. A lo largo de su vida, se casaría 4 veces más, cada relación marcada por problemas de abuso, infidelidad y engaños. Pero no solo sus relaciones eran problemáticas. En los años 40 y 50, Dorotea comenzó a cometer delitos menores, incluyendo falsificación de cheques y gestión de un burdel en Sacramento. Su habilidad para manipular a las personas y crear una imagen de respetabilidad ya era evidente. Con el tiempo, Dorotea desarrolló una nueva identidad. Se presentaba como una mujer caritativa y respetable, involucrada en causas comunitarias y ayudando a los más necesitados. Pero detrás de esa fachada amable se escondía una mujer manipuladora y ambiciosa. Nadie sospechaba nada de ella. Siempre estaba dispuesta a ayudar y parecía una buena persona. Pero había algo extraño en su forma de hablar, como si nunca dijera toda la verdad. La infancia y los primeros años de Dorotea Puente estuvieron marcados por el abandono, la violencia y el engaño. Pero a medida que pasaba el tiempo, sus actos delictivos se volverían cada vez más oscuros, hasta culminar en una serie de desvivimientos que estremecerían a toda la nación. Dorotea Puente convirtió su pensión en Sacramento en un lugar donde las personas vulnerables llegaban buscando refugio. Pero en cambio, encontraban su final. Desde afuera, la casa parecía un lugar seguro, pero detrás de esas paredes se ocultaba un cementerio. En la década de 1980, Dorotea Puente comenzó a operar una pensión en su casa, ofreciendo alojamiento a personas mayores, enfermas y sin hogar. La mayoría de sus inquilinos
eran personas vulnerables, que no tenían familiares cercanos y dependían de cheques de seguridad social. Dorotea identificaba a sus víctimas cuidadosamente. Escogía a aquellos que no tenían familia ni amigos cercanos. Una vez que llegaban a la pensión, se aseguraba de que le firmaran un poder legal para gestionar sus cheques de seguridad social. Cuando cobraba los cheques, les daba pequeñas sumas de dinero para evitar sospechas. Pero cuando sus víctimas ya no eran útiles, simplemente desaparecían. El modus operandi de Dorotea era envenenar a sus víctimas con una dosis letal de somníferos. Luego, enterraba los cuerpos en el jardín de su casa, ocultando sus crímenes mientras seguía cobrando sus cheques. Se estima que Dorotea desvivió al menos a 9 personas. Sus víctimas incluían a personas mayores, enfermos mentales e incluso inquilinos que simplemente se quejaban demasiado. Algunos vecinos comenzaron a sospechar cuando notaron un fuerte olor proveniente del jardín, pero Dorotea siempre tenía una excusa preparada, culpando a las cañerías o a los fertilizantes. En 1988, un trabajador social reportó la desaparición de uno de los inquilinos de Dorotea, Alberto Montoya, un hombre con discapacidad mental. La policía llegó a la pensión para investigar, y lo que encontraron superó sus peores pesadillas. Durante la excavación en el jardín, la policía encontró restos humanos. Día tras día, los cuerpos seguían apareciendo, hasta que se descubrieron 7 cadáveres enterrados en la propiedad. Dorotea Puente transformó su casa en un verdadero cementerio. Bajo la apariencia de una mujer amable y generosa, se escondía una desvividora en serie que se aprovechaba de los más vulnerables. El 11 de noviembre de 1988, la policía llegó a la pensión de Dorotea Puente en Sacramento para investigar la desaparición de uno de sus inquilinos. Lo que parecía una visita de rutina pronto se convirtió en uno de los descubrimientos más macabros de la historia criminal de Estados Unidos. La policía comenzó a excavar en el jardín de la propiedad. El primer cuerpo que encontraron fue el de Leona Carpenter, una mujer de 78 años. Pero los cuerpos no paraban de aparecer. Al final de la excavación, la policía encontró un total de 7 cadáveres enterrados en el jardín. En un acto sorprendente, Dorotea convenció a la policía de que necesitaba salir a tomar un café para despejarse. Los oficiales, sin sospechar que estaba planeando escapar, la dejaron ir. Pero Dorotea no volvió. Comenzó una cacería para encontrarla. 3 días después, fue arrestada en Los Ángeles tras ser reconocida en un bar. Estaba a punto de abordar un autobús para escapar definitivamente. El juicio de Dorotea Puente comenzó en 1992 y se convirtió en uno de los casos más mediáticos de la época. La abuela asesina enfrentaba cargos por 9 desvivimientos, aunque solo fue juzgada por 3 de ellos debido a la falta de pruebas concluyentes en los otros casos. Durante el juicio, la defensa intentó presentar a Dorotea como una mujer anciana y frágil, incapaz de cometer los horribles crímenes de los que se le acusaba. Afirmaron que los inquilinos murieron por causas naturales y que ella simplemente no reportó las muertes para seguir cobrando sus cheques. El jurado deliberó durante más de un mes antes de emitir su veredicto. En 1993, Dorotea Puente fue condenada por 3 desvivimientos y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A sus 64 años, la abuela asesina pasaría el resto de su vida en prisión. El caso de Dorotea Puente dejó una marca imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Su historia ha inspirado documentales, libros y programas de televisión. Pero, más allá de la fascinación mediática, su caso
es un recordatorio de los peligros de las apariencias engañosas. El caso de Dorotea Puente también pone en evidencia la vulnerabilidad de las personas mayores y marginadas en la sociedad. Sus víctimas eran personas que confiaron en ella, creyendo que estaban seguras, pero terminaron siendo víctimas de su codicia. La casa donde ocurrieron los crímenes sigue en pie, y aunque ha cambiado de dueños, sigue atrayendo a curiosos y turistas. La historia de la abuela asesina sigue siendo uno de los casos más inquietantes en la memoria colectiva de Sacramento. Dorotea Puente pasó sus últimos días en prisión, donde murió en 2011 a los 82 años. Pero su historia sigue viva, como un recordatorio de que a veces el mal puede esconderse detrás de la sonrisa más amable. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los casos más perturbadores de la historia criminal. Nos vemos en el próximo video.